Como el mensaje en Medina lleva una serie en Lucas, pues este papel estaba lo tenía yo marcando la última vez que hubo el mensaje de Lucas, lo tenía en Lucas 23. Y mira, me salió esta frase que estaba escrita allí, dice: si entras en un compromiso con Cristo y su servicio, no te sorprendas por el aumento de pruebas, tentaciones y sufrimientos. Y sí, estaba allí como un marcalibro, la marca en Lucas, y yo dije, bueno, lo voy a leer cuando vaya a empezar esta tarde. Yo digo esto porque nosotros venimos de una cantidad de años ya, porque cuando son más de 2, pues es cantidad, orando para que nos venga gente a ayudar. Y en la reunión de enero, pues el Señor nos sorprendió gratamente, hermosamente, con 2 familias. Una no ha llegado, pero está en proceso. Pero ya una familia que ya conocéis, está aquí en España, pero el enemigo ya empieza a chinchar, a meterse, a dar guerra, y por eso nosotros debemos estar atentos, para que, como dice Santiago 4:7, que debemos confiar en el Dios de la gloria, depender de Él, y el enemigo irá de nosotros, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Un pasaje que muchos conocemos. Efesios 6. Efesios capítulo 6, del 10 hasta el 20. Dice así, Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velad con ello con toda perseverancia, súplica y por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Nos están pidiendo que seamos fuertes, que seamos firmes en el camino de Cristo Jesús, firmes, como soldados. Estamos hablando de los soldados romanos, pero aquí vamos a hablar del soldado de Cristo. Que el soldado de Cristo no se involucra con otras cosas que no sea el camino de Cristo. La iglesia como soldado que debemos ser, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Es lo que dice el himno de toda una generación, de generaciones. Un mandamiento de Pablo para todos nosotros, no excluye aquí a ninguno, solo a los 3 niños porque están pequeños, ¿verdad? Pero a nosotros, a todos, nos involucra. Debemos tomar en cuenta esto como soldados de Cristo que somos. El soldado siempre está atento a su arma, a su uniforme, a su estar atento cuando le toca la hora de la vigilia. Está atento en donde esté ubicado, ¿verdad?
muchas atenciones tiene que tener el soldado para que no le pillen desprevenido, ¿verdad? Fuera de lugar. Necesitamos ser fuertes debido a que nuestro adversario, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Pedro? El apóstol Pedro nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no se detiene, a menos que nosotros, como dice Santiago 4:7, que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Huirá. Pero si nosotros no lo resistimos, lo dejamos que siga merodeando, entonces vamos a tener problemas. Necesitamos ser fuertes debido a nuestro testimonio. Cada uno de nosotros tiene un testimonio. La semana pasada hablamos que somos cartas abiertas, ¿verdad? ¿Cómo andamos? La gente se da cuenta. ¿Cómo? Tú eres diferente, tienes algunas características de un actuar diferente. Por lo demás, una expresión que mira hacia atrás y hacia adelante. Estamos viviendo hago una pregunta, ¿estamos viviendo hoy en día a la altura de Cristo Jesús? Tomemos en cuenta esa pregunta para que la analicemos. Cristo andaba rectamente, siempre orando al Padre, siempre predicando el Evangelio, que el reino de los cielos había venido a esta tierra. Y por eso nosotros ya estamos en el reino de los cielos, aunque estemos pisando este mundo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la salvación ha venido a nosotros. Eso es el reino de los cielos a nosotros. Debemos mirar hacia atrás a las ricas verdades de esta epístola y debemos mirar hacia adelante a los conflictos de la vida cristiana. Sin nosotros proponérnoslo, siempre tenemos algún conflicto, algún problema de enfermedad, algún problema con la familia, algún problema con el vecino, algún problema con el andar en esta vida. Pero debemos ser fuertes como soldados, vigilantes en todo tiempo. Debemos considerar las palabras importantes que nos dicen aquí, que seamos fuertes, con fuerza poderosa del Espíritu Santo que Dios nos da. La iglesia de hoy ha perdido el norte. Como dije antes, hay iglesias que se perdieron ayer de cosas de sabiduría para conducirnos, porque cuando no importa a quién enseñemos, aprendemos a la vez. Cuando nosotros estamos en un estudio bíblico, aprendemos porque la aportación que pueda hacer un hermano nos puede ayudar a todos, ¿verdad? Por eso el estudio que tenemos de prepararos para servir, en estos días tuvimos una clase por WhatsApp, pero los chicos dicen, no es igual. Claro, queríamos adelantar porque el día que vinieron nuestros hermanos, pues no pudimos tener esa clase en Medina. Pero debemos estar unidos para que el Señor nos ayude en las cosas que el enemigo quiere intervenir. Debemos ser fuertes, son palabras militares. Yo cuando estuve navegando, pues todo estaba sujeto a una persona que estaba por arriba de todos nosotros, que era el capitán, ¿ya? Y estábamos sujetos a este hombre. Yo navegué creo que con 4 o 5 capitanes, uno muchos años, pero cuando este se iba de vacaciones, pues venía uno y madre mía, había de todo, porque este hombre era un tío de esos rectos, un hombre que tal, con la autoridad sin excesos. A los otros eran muy livianos, muy blandengues en la autoridad, pero un desastre, eran un desastre. Entonces por eso nosotros tenemos la palabra del Señor que nos conduce por el camino correcto. Nos dice, nos advierte del peligro. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar atentos a lo que nos dice la palabra cada día. Todo creyente que se ha enrolado para una batalla debe estar atento. Atento si está en la trinchera, si está aquí, si está arriba, si está en la torre de vigilancia. Porque por cualquier lugar puede salir algo que moleste.
Pablo está a punto de revelar al enemigo. Los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo nos los dice. Dice así, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. No, estoy leyendo en el 4. 11, aquí. Vestidos de toda armadura de Dios. Perdón, 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos espíritus demoníacos están por ahí. Si tenemos los ángeles de nuestro Dios Todopoderoso, como dice la palabra, que acampan a nuestro alrededor de los que le temen a Dios, también Satanás tiene sus legiones. Por eso por ahí en Lucas cuando le dice, cuando el demoniado de Gadara le pregunta, ¿cuántos sois? Una legión. ¿Y cuánto es una legión? Eran 500. 500. Una legión de soldados son 500 personas. Una legión, si lo ponemos a la par, pues son 500 demonios. Entonces, son muchos. Entonces, esos andan por ahí también dando guerra. Y por eso nosotros debemos estar atentos con la palabra de Dios, con el poder del Santo Espíritu de Dios, con la oración, con la dedicación al Señor. Enfrentamos un enemigo poderoso, con muchos aliados, muchos. Es probable que esté en medio de la iglesia inclusive. Es probable que esté en medio de la iglesia. Lo que pasa es que nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos, debemos resistir a Satanás. Resistirlo con el poder de su Santo Espíritu, con su palabra, con la oración, y huirá de nosotros. Huirá. Dice, no, con esta gente no puedo, y se va y da una vuelta por el mundo, pero vuelve. Vuelve a ver cómo están estos, si han flaqueado, cómo están de débiles en el espíritu. Si están débiles, se va a meter, va a tratar de molestar también. Debemos ser fuertes para la batalla. ¿En qué aspecto necesitamos ser fuertes? Fuertes en carácter, según el versículo 14. Fuertes en la fe, versículo 16. Fuertes, sean fuertes para que todo aquel que quiera mofarse, decirnos cosas a nosotros, el Señor le reprenda. El Señor. Nosotros dependemos del Señor. Dice un escrito que tengo a mano aquí, dice, el diablo no está en los centros nocturnos. Anoche no estaba en los centros nocturnos, porque ya había enviado a todo aquel que se dejó involucrar. Anoche, sábado, ¿verdad? Está luchando contra nosotros, pero tenemos que estar firmes en Cristo Jesús, porque creo que Satanás está obrando en las iglesias donde se está librando una batalla espiritual. Nosotros estamos atravesando un desierto actual, un desierto que si nos descuidamos, pues la arena está caliente. ¿Por qué? Digo yo caliente en el sentido de que Satanás puede estar, si nos descuidamos. Ahí está el detalle. No debemos descuidarnos en las cosas que el enemigo nos pone. Algunas veces las buenas palabras no significan nada. Puede ser una mofa que nos están dando, o alguna cosa que nos están ridiculizando. Pero no tenemos que tomar en cuenta esas cosas. Tal vez estas buenas palabras se siente débil en una manera especial. Estos virus, estas cosas, el viernes mi hermano estuvo a punto de llamarme porque amaneció mal el cuerpo, porque el cuerpo es natural que nos debilitemos, que cualquier virus, cualquier fiebre, cualquier asunto nos toque, pero nosotros debemos ser prudentes. En estos días al chico nuestro también le dio. Bueno, ¿qué hacer? Después que le pasó de todo allí,
se le hizo un suero, se le hizo una cosa, ¿para qué? Para curar esas cosas. Pero cuando el enemigo nos ataca, tenemos nosotros esa bendición de ir directamente al Dios de la gloria, al Cristo que murió en la cruz por nosotros, al que tiene todo poder para echar el enemigo fuera. Entonces, no podemos nosotros descuidarnos. Se siente débil de una manera especial, sus adversarios lo tienen amordazado. La tentación le ha empujado al borde de un precipicio. Se pregunta si puede continuar. Y cuidado si nosotros caemos en la trampa. Josué, con todo el poder que Dios, el poder de autoridad como guerrero, como hijo de Dios, le dio. Y sin embargo vinieron unos ahí pobrecitos vestidos de harapos y dejaron que el pan se enmociera y se aparecieron y lo engañaron, ¿verdad? Y se metieron en el pueblo. Cuando se dieron cuenta ya estaban involucrados. Así hace el enemigo. Debemos tener cuidado con esto, ¿no? Los gabaonitas vinieron a Josué en ropas raídas y querían hacer un trato. Y no era truco, era trato. Un trato de verdad. Y así vinieron, así viene Satanás. ¿Cómo se presenta hoy? De 1000 formas y maneras. Por eso que nosotros debemos estar atentos con la palabra del Señor, con la oración y con la defensa que debemos de tener. Tú puedes estar tratando de ser fuerte, pero necesitas seguir más cogido de la mano de nuestro Dios poderoso. Josué trató de controlar su mal genio, hizo un esfuerzo de dejar de afanarse, resolvió dejar de fustigar con su lengua, decidió mantener una vida devocional. Hoy en la mañana dijeron que nosotros debemos, si queremos seguir la Biblia en un año, podemos ver, todos tenemos una buena semilla, que es lo más común. Ya el pan diario puede ser un poco más difícil porque se compra muy poco, se adquiere muy poco, pero la buena semilla la tenemos todos. Y abajo tenemos la forma de leer la palabra de Dios en un año. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y si nosotros unimos esas cosas, a mí lo maravilloso que me parece la palabra de Dios, o es una realidad, es que Cristo Jesús está en la palabra de Dios desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22. ¿Quieres ver una profecía y algo de quién se están hablando? En el Salmo 22. Habla de Cristo. En el Salmo 91 habla cuando Cristo fue tentado en el desierto por Satanás. ¿Ya? Por eso, leer la palabra y tener una idea concreta de lo que estamos leyendo, porque nos metemos en la palabra de Dios. Yo insistía el miércoles, creo, que si yo trato de entender un capítulo, puedo estar ahí un mes leyéndolo y repasándolo y versículo por versículo para entender lo que el Señor me quiere decir. Debemos continuar. Caemos y levantarnos, porque lo importante es, sí, podemos caer, rebalar, lo importante es levantarse y seguir adelante. Seamos fuertes, la palabra que siguen hacen milagrosas a estas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es lo que nos dice aquí el Señor. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el versículo 10 y en su fuerza poderosa. Pero es que, fijaos, que no es que una fuerza débil. Oye, a mí, pues ya levantar a mi chico me cuesta, porque es que tacachas y que de mi estatura no pesa mucho, pero me cuesta porque soy yo el que está débil, Entonces, debemos ser fuertes con la palabra de Dios, fuertes con el Espíritu Santo de Dios, ser fuertes en Cristo Jesús, ser fuertes que Dios nos ha dado esa fortaleza para seguir adelante. Algunas batallas son demasiado arduas para nosotros, algunas batallas. Las enfermedades, seguimos orando por 2
hermanas que están muy mal. Que el Señor tenga misericordia de ellas. A nosotros nos cuesta entender al Señor muchas veces, porque mi pregunta es, ¿para qué están ya en esa situación si su familia sabe que son mujeres de Cristo, le pertenecen a Él? ¿Qué más testimonio quieren que den? Las que están en Estados Unidos, las que están en el otro país. Entonces, pero esas son las cosas de Dios que sigue actuando para que nosotros entendamos. A lo mejor los de la casa ya lo entendieron, pero el resto de la familia no. Pero debemos nosotros estar atentos. Algunas batallas son demasiado arduas para nosotros. Nosotros no podemos triunfar sobre el diablo basándonos en nuestras propias fuerzas y poder. Si es por nuestra fuerza, vamos a perder. No podemos confiar en nuestra fuerza, sino en la fuerza que Cristo nos da. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, pero ahora estamos en este mundo, caminando aquí, y es aquí donde nuestro testimonio es importante. Debemos mantenernos firmes para las cosas de Dios y haciéndolas de forma dulce, para que nuestro testimonio no sufra. Por eso nosotros tenemos que ser más que campeones, fuertes en Cristo Jesús. Los soldados, pues, se pueden debilitar, sí, pero debemos nosotros como soldados de Cristo mantenernos fuertes. Con esta palabra, para mí me anima mucho el versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y su fuerza poderosa. Algunos adversarios son demasiado fuertes para nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en nuestra contra. Entonces, ya ahí tenemos una ventaja de 10-1. ¿Verdad, mamá? Esta mañana estaban poniendo que las mujeres nos llevaban 2-1 o 2-0, algo así. Pero cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor, tenemos la ventaja de 10-1. El enemigo sí tiene fuerza, no debemos olvidar eso. Pero mayor es el que está en nosotros. Tenemos un Salvador poderoso, Mateo 28-18. Ahora está Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo fiel. Está atento a todos y cada uno de nosotros. El viernes hablábamos con la hermana y ella decía, si el Señor sabe toda la cantidad de pelos que tengo, porque tiene muchos, no como mi amigo y yo, mi hermano y yo, que ya estamos un poco más ralitos, pero es más fácil para el Señor. No, aquel que tiene muchos pelos igual, porque los conoce todo. Por Él nos conoce todo, nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestras cejas, todo. Por eso es nuestro andar. Tenemos un Salvador poderoso, Cristo Jesús. Esto cambia el cuadro. Cuando con ese poder de Cristo cambia toda la situación, todo lo que nosotros podemos pensar. Porque si confiamos en el Señor, nos fortalecemos en Él cada día, cada momento, vamos a triunfar, vamos a vencer. La batalla que el Señor se nos presenta con Cristo Jesús, la vamos a vencer. Y la guerra, por supuesto, ya cuando el Señor destruya todo esto, que venga por su iglesia. ¿Verdad? Podemos cambiar nuestra debilidad por la fuerza del Señor, Isaías 40:31. Yo quiero que lo leamos un momentín, 40:31, Isaías, capítulo 40, versículo 31. Sí, por favor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! ¡Qué garantía nos da el Señor!
Entonces, dice, no, es que yo no puedo, es que mira, yo estoy muy cansado, yo estoy así, estoy hecho polvo, ¿tá? Pero ¿cómo vas a decir eso si tenemos un Dios tan poderoso? Levantaremos alas como las águilas. No vamos a volar, pero corremos, caminamos y no nos vamos a cansar, porque la fuerza, el poder nos lo da Dios. Y caminaremos y no nos fatigaremos. Entonces, a veces pensamos, no, es que yo no puedo. Y oyendo al testimonio de este hermano que yo comparto con muchos de Riaño del Castillo, él anima tanto a uno a esforzarse en la dependencia del Señor. Mira, ayer fue jueves, el sábado, el del viernes fue fantástico, buenísimo. Todos los días es bueno, pero el del viernes fue muy bueno porque él decía que nosotros no, con nuestra fuerza no podemos, pero él sí, Dios puede ayudarnos a nosotros a atravesar el desierto, a atravesar las montañas y las nevadas y todos los lugares peligrosos y difíciles. Entonces, pero nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Lo podemos todo por medio de Cristo, según Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, pero debemos depender de Él. Porque no me sirve nada más que expresar el versículo que es muy hermoso, muy bueno, pero yo no lo pongo en práctica. Yo no me esfuerzo para que ese poder que tengo en Cristo Jesús se manifieste en mi vida y en los que están a mi alrededor, en mi iglesia. El enemigo ataca y está atacando. Entonces nosotros, si nos unimos todos en oración, nos ponemos todos de acuerdo, como vuelvo a decir, debemos ubicarnos en Santiago 4:7. Resistid, los que confiamos en el Señor, por supuesto. Resistimos al diablo y huirá de nosotros. Nuestro Señor crucificado vivo y vivo nos da la victoria. Qué hermoso eso saber que Cristo murió, sí, derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Pero al tercer día resucitó triunfante. Dios lo sacó de allí, le dio ese nuevo cuerpo que vamos a tener nosotros. Bien sea cuando partamos o cuando Él venga a buscarnos, ¿verdad? Vamos a tener ese cuerpo transformado, maravilloso, sin dolor, sin problemas, sin dificultades de ningún tipo. Así que pensemos en lo que el Señor tiene para nosotros. Nuestro Señor crucificado y vivo da la victoria. Invita a todos los derrotados a venir a Él. Si alguno está derrotado, levántese, firmes en Cristo Jesús y vayamos a Él, que Él tiene lo mejor para nosotros. Confiamos en Él, estamos seguros de vencer. Vamos a vencer porque Él está en nosotros y con nosotros, dándonos su poder. La fe vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra fe. Fijaos que tenemos esa bendición, esa parte maravillosa de que vamos a vencer con Cristo Jesús. Ceñido en nuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios, esta semana que comienza hoy, debemos tomar decisiones. Debemos apoyar a nuestros hermanos que vienen. Ya los miércoles me pregunta ya en la noche, ¿cómo fue el culto? ¿Cuántos sabían? Yo le dije, bueno, habían unos pocos. Yo no le digo números para no entrar en detalles.
Y el jueves me preguntó, le dije, bueno, sí, hubo asistencia, no tampoco le dije cuánto, pero el hermano ya está pendiente de la iglesia donde va a estar. Entonces debemos también nosotros orar por él, clamar al Señor para que le dé el mejor lugar para la vivienda en esta ciudad. No debemos dejar de orar el uno por el otro. Por la única persona que yo no he orado de los que están aquí es por nuestra visitante, ¿verdad? Porque, ¿cómo te llamas? Estela. Estela, por ti no he orado en mi oración matutina porque no está en mi mente, no estás en mi mente, pero ahora puedo orar por ti más en mis oraciones diarias, para que el Señor te ayude a entender la palabra y te dirija, te guíe y te dé sabiduría. Porque Él da sabiduría cuando nos adentramos, nos metemos de lleno en su palabra. Y con nuestros hermanos maestros allí también, que son tus vecinos, pues vas a estar bien. Gracias, Estela, por estar allí. Así que vamos a volver a recordar lo que nos dice la palabra del Señor, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas. Entonces, yo insisto, como cuando Job en la primera ronda se dio una vuelta por el mundo y el mismo Dios le preguntó, ¿de dónde viene? Bueno, de dar una vuelta por el mundo. ¿Verdad? Así hace el enemigo. Cuando nos encuentra fuerte, se va, desaparece de nosotros. No molesta, pero él da su ronda por ahí. Y cuidado para que no nos encuentre débiles, desfallecidos, descuidados, como debemos estar atentos para cuando el Señor venga. Yo sigo insistiendo, esa expresión la tengo yo desde niño. Dice, cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo así. Esa expresión, mira, es de niño. La tengo en mi cabeza. Entonces, son cosas que no se nos olvidan nunca. Y así que debemos estar pendientes. Cuando estás esperando un paquete de un courier de estos, apenas suena el telefonillo, ya estás allí, corriendo a ver que te traen lo que has comprado. Entonces, son cosas que nosotros debemos tener pendientes de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios está atento a ti y a mí, porque nos ama. Nos ama de una manera tan extraordinaria, que nunca puedo olvidar uno de nuestros discípulos hace años, que él me decía, Rubén, yo no entiendo eso del amor de Dios para nosotros. Y mira que era un hombre muy inteligente, muy capaz, era un profesional, pero me decía, cuando yo le explico que esa expresión de Reina Valera, que de Juan 3:16 dice que de tal manera amó a Dios al mundo, ha dado a su Hijo, de tal manera. Si tú me encuentras en tus conocimientos y en el diccionario, esa expresión de tal manera, no tiene ni altura, ni profundidad, ni anchura. No podemos nosotros cuantificar el amor de Dios para nosotros. Y por eso debemos estar tranquilos, debemos estar felices de que Dios nos ama de esa manera tan extraordinaria. Confiemos cada día en el Señor, a pesar de las dificultades. Que el Señor los bendiga y los guarde, y os amo en el Señor.